Tutu, que fue Premio Nobel de la Paz. Colaboró en el gobierno de Mandela, fue presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que hubo después de que fue electo Mandela, que tenía la idea pues, de que el país como estaba, con tanta violencia que había habido y con tanto rencor que había guardado, tenía que tener un proceso de búsqueda de la verdad y reconciliación entre las personas de ese país. Entonces quiero compartirles con ustedes esta historia. Dice, el 27 de abril de 1994, el día que habíamos estado esperando durante tantos años, el día por el cual la lucha contra el apartheid había comenzado, por el que tantos de los nuestros fueron atacados con gas lacrimógeno, mordidos por perros de la policía, heridos con látigos y garrotes, por el que muchos fueron detenidos, torturados y proscriptos, por el que muchos más fueron hechos prisioneros, sentenciados a muerte, el día por el cual fueron al exilio, finalmente ha llegado. Es el día en el que podremos votar por primera vez en una elección democrática en la tierra en la que nacimos. Tuve que esperar cumplir 62 años de edad antes de poder votar. Nelson Mandela esperó hasta los 76. Esto era lo que iba a pasar ese día, 27 de abril de 1994. El aire estaba electrizado por la excitación, la expectativa y la ansiedad, incluso por el temor. Sí, temor de que aquellos en el ala derecha que habían prometido interrumpir ese día de gran importancia pudiera tener éxito en sus perversas conspiraciones. Estábamos emocionados y atemorizados. Por la ansiedad, tenía un nudo en la boca del estómago. Oramos con fervor para que Dios bendijera nuestra tierra y frustrara las maquinaciones de los hijos de la oscuridad. El momento por el cual había esperado tanto tiempo llegó. Doblé la papeleta de votación y emití mi voto. Vaya, grité, yupi, me sentía aturdido. Era como enamorarse. El cielo se veía azul y más bello. Miré a las personas con una nueva luz. Eran hermosos, estaban transfigurados. Yo también estaba cambiado. Era como un sueño. Uno tenía miedo de que alguien lo despertase a la pesadilla que era la dura realidad del apartheid. Alguien, refiriéndose a esta irreal cualidad, le había dicho a su esposa, «Querida, no me despiertes. Me gusta este sueño». Fue un espectáculo sorprendente. Personas de todas las razas hacían fila juntas, quizá por primera vez en sus vidas. Los profesionales, las empleadas domésticas, las personas de limpieza y sus patronas, todas estaban paradas allí en esas filas serpenteantes que lentamente los llevaban hacia el cuarto oscuro. Lo que podría haber sido un desastre resultó una bendición. Esas largas horas nos ayudaron a nosotros, los sudafricanos, a encontrarnos los unos a los otros. Las personas compartían periódicos, emparedados, sombrillas y hasta las vendas comenzaron a caérseles de los ojos. Los sudafricanos encontraron a sus semejantes sudafricanos. Se dieron cuenta de aquello que nos había causado tanto dolor decirles, que ellos compartían una humanidad común, que la raza, la etnia, el color de la piel realmente eran cosas irrelevantes. Ellos no descubrieron un mestizo, un negro, un indígena, un blanco. No, ellos encontraron seres humanos semejantes a ellos. Qué profundo descubrimiento científico que los negros, los mestizos y los indígenas eran de hecho seres humanos que tenían las mismas preocupaciones, ansiedades y aspiraciones. En cualquier parte, las elecciones son acontecimientos políticos seculares. Las nuestras fueron mucho más que eso, mucho, mucho más. Fue una verdadera experiencia espiritual. Como estar en la cima de la montaña. Una persona negra entraba al cuarto oscuro siendo una persona y salía del otro lado como una persona nueva, transformada. Entró abrumada por la angustia y la carga de la opresión, con el recuerdo de haber sido tratada como basura, carcomida en su interior por un ácido corrosivo. Reapareció como alguien nuevo. «Soy libre», dijo al alejarse con la cabeza erguida, los hombros derechos y un caminar ligero. La persona blanca entró al cuarto oscuro agobiada por la carga de la culpa de haber disfrutado los frutos de la opresión y la injusticia. Salió de allí como un ser nuevo. El hombre blanco también exclamó, «La carga ha sido levantada de mis hombros, soy libre, transformado, soy una nueva persona». Caminó erguido con la cabeza en alto y los hombros derechos. Entonces, bueno, eso sucedió en Sudáfrica en 1994. Si regresamos ahora a nuestro país en ese año, terminaba la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. 6 años antes la elección no había sido como esta elección. Hubo un proceso en el cual el día del conteo de votos, pues iba aventajando Cuauhtémoc Cárdenas, de repente se cae el sistema y cuando vuelve, pues ya estaba arriba Carlos Salinas de Gortari. Entonces, regresando ahora a nuestro tiempo, al 2018,
Pues quizá lo que asociamos con las elecciones, pues más bien pensamos en compra de votos, en manipulación, en mentiras, en pues todas estas cuestiones, el uso faccioso de ciertas instituciones, el papel de los tribunales electorales que avalan trampas, etc. Pero bueno, este año habrá elecciones federales en el que se elegirán presidente, senadores, diputados y otros cargos locales. Y pues como estas elecciones, siempre tenemos, todo el tiempo tenemos elecciones en la vida, elegimos qué nos vamos a poner de ropa, qué vamos a comer. Hay otras más trascendentes tal vez, como qué vamos a estudiar, a qué vamos a dedicar nuestras vidas. Y en ese sentido invitamos a Alberto Barajas y a Antonio Helguera y a Pedro Miguel, que todavía no está con nosotros, para platicar de este tema. En cierto sentido, la mayoría de las elecciones que tomamos en la vida, las decisiones, son históricas porque van definiendo nuestro caminar por esta vida. En particular, en estas elecciones federales de este año, queríamos platicar con los ponentes, bueno, qué hay de histórico en estas elecciones, qué alternativas tenemos y que nos puedan ayudar a pensar qué consecuencias puede haber también de tomar una decisión u otra para que podamos tomar buenas decisiones. Entonces, pues les agradecemos por acompañarnos para llevar a cabo esta plática. Solo una cosa antes de que empiece el fisgón. Alberto Barajas no pudo venir. Prestó su nombre para el auditorio y mandó a su sobrino segundo o algo así. Bien, un par de avisos previamente. Ahora es indispensable dar avisos de seguridad. Entonces, si llegara a haber si sonara alguna alarma como de temblor o algo así, la indicación es que los que estén en la planta de abajo tienen que salir por el lado izquierdo y salir hasta el estacionamiento de estudiantes, mientras que los que están en la planta alta tienen que salir por el cubo de las escaleras. Allí abajo hay una puerta de emergencia y salen a la otra parte del estacionamiento. Y bueno, bienvenidos a esta actividad. Nos avisan que Pedro Miguel está en camino, entonces probablemente sí lo tengamos aquí. Y bueno, solo recordarles que esto no es, no tratamos de inducir su voto, no es un acto proselitista. Lo que queremos es platicar sobre la realidad de nuestro país y sobre las opciones que tenemos. Desafortunadamente no tenemos tinacos ni tarjetas rosas. No nos alcanzó el presupuesto. No aceptó la invitación. Y bien, si tienen preguntas, la propuesta es que en el momento que la tengan, vengan, tomen un papelito de la mesa, la anoten y se la dejen a Silvia. Ella las va a recopilar, nos lo va a pasar y se las leemos a los ponentes para que al final las puedan responder. Cada ponente tendrá media hora de participación. Si es necesario, les avisaré cuando haya terminado. Y bien, solo antes de que participe cada uno, leeré una breve semblanza. Entonces, empezaré con... Buenas tardes. Con Rafael Barajas. Rafael Barajas Durán, nuestro entrañable fisgón, nació en la Ciudad de México hace algunos ayeres. Rafael es caricaturista, artista plástico, escritor e ilustrador de libros para niños, curador de exposiciones del Museo El Estanquillo, además de activista político y padre de familia. Rafael estudió arquitectura en la UNAM, pero a los 20 años descubrió que su verdadera vocación era la de ser monero. Son innumerables las revistas en las que ha colaborado. Citemos al menos los periódicos 1+1 y La Jornada, las revistas Nexos, La Garrapata, El Chahuiztle, del que fue fundador, y El Chamuco y los Hijos del Averno. ¿Quién no se ha regocijado con las aventuras del sargento Mike Goodness y el cabo Chocorrol o la Beba Toloache?
bruja graduada en las academias Patrulla, que nos explica sobre asuntos tan peliagudos como el narcotráfico o la polaca a la mexicana. De 1984 a la fecha se ha dedicado a la investigación de la libertad de expresión en la caricatura en México, específicamente la historia de la caricatura política del siglo XIX. Ha publicado más de 20 libros, algunos en solitario y otros en conjunto con otros moneros como Helguera y Hernández. En ellos mezcla el humor negro con la tragicomedia mexicana, pues, como él mismo dice, es la única manera de enfrentar la realidad. Algunos títulos de su autoría: Sobras escogidas, Me lleva el TLC, Cómo la hacen de Pemex, Narcotráfico para inocentes, El narco en México y quién los usa, Felipe de Jesús el Pequeño o La raíz nazi del PAN, de los más recientes. Por su actividad periodística y moneril, ha sido galardonado con premios como el Premio Manuel Buendía de Periodismo Joven en el 87, el Premio Constantino Escalante en 1996 por el Club de Periodistas, el Premio Nacional de Periodismo en 1999, la beca Guggenheim entre 2002 y 2003 y la Catrina en la FIL de Guadalajara en 2010. Por último, no sobra decir que caracterizan a El Fisgón su profundo sentido del humor, su generosidad y sencillez y su amor por los amigos y por este país. Y le cedo la palabra. Bueno, antes que nada le quiero agradecer aquí al compañero todo lo que leyó, luego te pago, muchas gracias. Quiero decirles que es un gusto venir aquí a la Facultad de Ciencias, es una facultad con una muy vieja tradición de participación política, una tradición muy importante, siempre ha sido una facultad muy politizada y muy activa, y yo creo además, yo sé que ustedes pelearon para poder hacer este evento y francamente no entiendo por qué luego le ponen trabas a un evento de este tipo, porque en un momento en el que el país debate políticamente, tiene un debate político importante, pues es importante que el debate se dé a todos los niveles, ¿no? Yo empezaré, efectivamente este no es un acto proselitista, yo empezaré citando, sin embargo voy a empezar citando a uno de los candidatos y a decir que yo creo que tiene razón en una serie de cosas, me refiero a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya tiene razón cuando dice que esta no es una elección como cualquier otra, es una elección histórica, es una elección además en la cual los jóvenes van a tener un peso enorme y es una elección en la que se va a decidir cuál va a ser el futuro del país por varias generaciones. Tiene razón, sin embargo no llego a las mismas conclusiones a las que él llega en términos ya comiciales, ¿no? Pero yo quiero exponer por qué desde mi punto de vista esta es una elección histórica. A lo largo de la historia siempre hemos visto cómo en un movimiento pendular hay periodos en los que los pueblos luchan por sus derechos y luchan por el trabajo y luchan por defender sus recursos naturales y hay periodos largos también en los que los pueblos pierden todo esto y las élites se posesionan del grueso de la riqueza y del patrimonio nacional, etc. Los periodos en los que los pueblos se organizan y luchan por sus cosas son los ciclos de auge revolucionario. Los periodos en los que los pueblos están desorganizados y les quitan cosas son los ciclos de auge contrarrevolucionario. Lo que estamos viviendo en México y en América Latina desde hace por lo menos 30 y tantos años es un larguísimo ciclo de auge contrarrevolucionario. Si nosotros revisamos cómo se ha repartido la riqueza en estos últimos 30 años, vamos a ver que se ha concentrado en unas cuantas manos. Pero cuando decimos unas cuantas manos, decimos efectivamente unas cuantas manos. El país tiene cerca de 120 millones de personas y la riqueza se concentra en menos de 30 familias. Y posiblemente se concentra en 10 tipos. Es una cosa increíble. El otro día en Oxfam sacó una información que refiere que los 10 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza o tanto dinero como la mitad más pobre del planeta. Este mismo nivel, digamos, de concentración de riqueza y de empobrecimiento masivo también se ha dado en nuestro país. Y obviamente
esto no se ha dado por, digamos, el esfuerzo meritorio de unos cuantos empresarios, sino porque todo el sistema trabaja para que haya un puñado de gentes que se beneficien y esto implica que le quitan derechos y le quitan toda una serie de prerrogativas y le quitan salario a las mayorías inmensas de la población. ¿Me permiten que les haga una encuesta rápidamente aquí? Sí, levanten la mano, por favor, todos los que conozcan a alguien que ha tenido que emigrar fuera de México en busca de empleo. Levanten la mano, por favor. Ah, mira, todos, perfecto. Levanten la mano, por favor, todos los que viven en un hogar en el que para mantener ese hogar tienen que trabajar 2, 3 o más personas. Levanten la mano, por favor. Ah, pues mira, todos. Levanten la mano, por favor, los que han visto trabajar a un niño en las últimas 48 horas, por favor. Todos, perfecto. Levanten la mano todos los que viven en una familia que tienen a alguien cercano que ha perdido un derecho o que ha sido corrido de su trabajo en los últimos años. Por favor, levanten la mano. Muy bien. Levanten la mano, finalmente, los que han sido asaltados o han sido víctimas de la delincuencia organizada o desorganizada. Levanten la mano. Muy bien. Ok, sí. Bueno, ¿saben qué? Ya tengo el resultado de mi encuesta. Y el resultado es que están ustedes bien jodidos, ¿eh? Quiero decirles algo. Así como estamos aquí, está todo el país. Es una cosa impresionante. Tú vas al ITAM y el resultado es el mismo. Tú vas a la Ibero y el resultado es el mismo. Hay un saltapatrás en términos de derechos que es muy impresionante. Y es que el sistema que estamos viviendo ahorita, el modelo económico neoliberal, lo que también se conoce como capitalismo salvaje o darwinismo económico o escuela de Chicago o monetarismo, es un régimen, es la dictadura de un sector de la economía. Concretamente es la dictadura del sector del capital, del sector del capital financiero. Y esto no es casual y no es trivial. Es la dictadura del sector que hace dinero con el dinero. Es la forma más pura del capitalismo, lo que estamos viviendo. Y esto, por supuesto, que tiene sus consecuencias. Y esto, por supuesto, que tiene implicaciones para el grueso de la población. Si nosotros revisamos la pérdida de derechos que hemos tenido en los últimos 30 años, vamos a ver que lo que hemos perdido es brutal. Para recordar cuándo fue la última vez que el salario mínimo fue tan bajo, nos tenemos que remontar a 1932 o algo así. Es una cosa increíble. Para ver cuándo fue la última vez que tuvimos tan pocos derechos laborales, nos tenemos que remontar a 1917, a antes de la Constitución del 17. Para recordar cuándo fue la última vez que las condiciones de trabajo fueron tan brutales como ahora, nos tenemos que remontar realmente a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Una última pregunta. Levanten la mano todos los que ven una casa en las que la gente que trabaja ahí trabaja más de 8 horas diarias. Levanten la mano. ¿Saben qué es anticonstitucional? Es una barbaridad. Es decir, hemos perdido una cantidad de derechos brutales, una cantidad brutal de derechos. Y obviamente esto es parte del modelo. Esta pérdida de derechos es una de las cosas que hace el modelo. Todo el modelo está hecho para favorecer a una pequeñísima élite. Y ahora, quiero decirles algo. Este modelo económico no funciona nada más en México. Es global. Funciona en absolutamente todo el planeta. Tú te vas a Francia y también hay pérdida de derechos. Tú te vas, hay lugares en los que el modelo ha avanzado con más brutalidad y lugares en los que el modelo ha entrado con más cautela. Pero, por ejemplo, te vas a América del Sur y, bueno, ha habido un desplumadero de gente brutal. Y es que este proyecto económico, este capitalismo salvaje, este ciclo contrarrevolucionario neoliberal, es, con mucho, el ciclo contrarrevolucionario más profundo, el más largo, el más pensado, el más organizado, el más consciente de los últimos 350 años. Y han hecho las cosas con tiento y con mucho cuidado. Han hecho una serie de reformas brutales en nuestra economía y además primero las ponen en práctica y luego las legalizan. Es una cosa
curiosísima, es una cosa increíble. Y claro, es un ciclo que arrasa en todo el planeta. Empezó, de hecho, en América Latina, con el golpe de Salvador Allende. Ahí es donde se ensaya por primera vez el modelo neoliberal. Antes había otra cosa, había un proyecto de estado de bienestar en el cual se repartía más el dinero y se cuidaba que hubiera autosuficiencia alimentaria, se cuidaban las empresas estratégicas del Estado, etcétera. Pero esto se acabó, el neoliberalismo opera contra eso y ha permitido el crecimiento de los monopolios, la mayor parte de los cuales tiene su base en Estados Unidos, ¿no?, a expensas de las economías nacionales. Entonces, destruyeron la economía nacional, la economía que tenía México en 1970, está destruida. Hicieron otra cosa. Echarlo atrás va a ser complicadísimo. Es una contrarrevolución en forma. Es una contrarrevolución muy agresiva y muy bien trabajada. Ahora, quiero decirles, así como hay ciclos contrarrevolucionarios, como estamos en un ciclo contrarrevolucionario, el ciclo revolucionario que va a echar abajo esa contrarrevolución neoliberal ya se echó a andar. Se echó a andar, de hecho, en 1999 en América del Sur. Y se echó a andar de una manera muy peculiar, porque no eran proyectos socialistas, radicales, etcétera, sino que eran básicamente proyectos de salvación nacional. Y en América del Sur, a principios del siglo XX, vimos, como en una secuencia muy clara, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, pasaron a construir gobiernos no neoliberales, o bueno, gobiernos de salvación nacional dentro del marco de la embestida neoliberal. Y fíjense, es un ciclo muy interesante porque empieza en 1999 y termina en 2008. Yo quiero recordarles algo. ¿Cuándo fue la elección en la que la gente reclamó acremente que le habían hecho fraude a Andrés Manuel López Obrador? Fue en 2006. Fíjense, si se hubiera concretado esa elección, si le hubieran dado el triunfo a otro gobierno no neoliberal, ese ciclo no lo hubieran parado. El fenómeno hubiera sido otro. Hubiera sido un ciclo de muy largo aliento en América Latina que hubiera servido para impulsar otro ciclo revolucionario en otras partes del continente y del planeta incluso. Y hay que decirlo, los señores neoliberales tienen todo esto bajo control. Y desde hace unos años han estado echando abajo gobiernos no neoliberales o gobiernos de salvación nacional en América Latina. Entonces ya sacaron a Dilma Rousseff del poder, ya encarcelaron a Lula. Y ya en unas elecciones sacaron a Cristina Kirchner de la presidencia con malas artes, porque le hicieron una campaña negra brutal, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren parar ese proceso revolucionario, ese ciclo de auge, digamos, no es ni socialismo, procesos de salvación nacional, los quieren parar. Sin embargo, este año hay 3 procesos electorales importantes en América Latina. En Colombia hay uno, en Venezuela hay uno que acaba de pasar, y en México está otro, hay otro, es muy importante. Si en estos 3 países se reafirma un proyecto de salvación nacional, esto quiere decir que el ciclo contrarrevolucionario va a seguir perdiendo terreno y que el ciclo revolucionario antineoliberal va a seguir avanzando. Eso es lo que está en juego. Por eso están tan preocupados y por eso están tan enojados. No solamente es el destino de México el que está en juego en este proyecto, en estas elecciones, es también el destino de América Latina y no solo eso. En los últimos 30 años, el gran proyecto económico neoliberal en México está centrado ha sido la integración del bloque de Norteamérica. Entonces, estamos muy integrados a América del Norte. Lo que pase aquí va a impactar en Estados Unidos en términos políticos. Entonces, eso es lo que está en juego también y por eso están tan asustados. No es poca cosa. Esto que estamos viviendo además es un fenómeno increíble. Es decir, yo sí estoy viendo las encuestas, estoy viendo cómo funciona la población, cómo está reaccionando la población en la campaña. Y quiero decirles algo, esto no es una elección convencional,
Esto en realidad es una insurrección popular. Lo que estamos viviendo es una forma pacífica de protesta y de insurrección. Y quiero decirles una última cosa. El modelo neoliberal, al imponerse, impulsó la idea de que ellos en realidad lo que estaban haciendo era impulsar la democracia. Aquí en México tuvimos un teórico, Enrique Krause, que habló de una democracia sin adjetivos. Sin embargo, Enrique Krause no defiende una democracia sin adjetivos. Ha solapado varios fraudes electorales. Es increíble. Él lo que defiende básicamente son las lógicas de una democracia de libre comercio, que es una democracia en la cual el voto es una mercancía más. En las lógicas del libre comercio todo es una mercancía, inclusive el voto. Entonces te lo venden y te lo compran. En pocos países se acepta eso con ese descaro como aquí. Y en pocos países en las elecciones pesa tanto el dinero como aquí. Bueno, estamos ante... Estos señores hace 30 y tantos años nos prometieron la democracia y no nos la han cumplido. Nos han impuesto una democracia de libre comercio en la que el dinero domina. Y yo estoy convencido de que mucha gente nos compramos el boleto de la democracia. Si en estas elecciones nos hacen fraude, pues esta fue la última elección democrática en la que mucha gente va a creer. El debate después del 2 de julio, si hay fraude, no va a ser, bueno, cómo defendemos el voto o cómo defendemos tal cosa en las urnas. No, el debate va a ser, bueno, ¿y cómo sacamos a estos cuates de aquí? Y eso ya es otra historia. Entonces, es la última. Primero, sí está en juego no solo el destino de México y el destino de varias generaciones. Está en juego el destino de América Latina y posiblemente el destino de Estados Unidos y posiblemente el destino del planeta. Digo, no estoy exagerando. No es poca cosa lo que estamos viviendo. Está en juego también la paz social, es decir, es la última alternativa que tenemos, la última opción que tenemos para darle una salida pacífica y realmente democrática a este proceso. Y también está el juego, y con esto voy a terminar, su futuro. Porque así como vimos, como les platicamos en un principio, cómo nos han ido quitando derechos, estos señores están en una crisis brutal. Les van a seguir quitando derechos a ustedes. Y les voy a decir algo, cuando yo salí de la universidad, hace ya muchos años, yo salí y encontré trabajo fácilmente y el trabajo no era mal pagado. Y era como de 2 salarios mínimos, pero un buen trabajo. Y yo con eso podía vivir. Ustedes no tienen esa opción ahorita. ¿Cómo carajo se la piensan abrir? Si permanece el mismo modelo, no la van a tener. No van a tener ni trabajo y si lo encuentran, no van a tener un trabajo bien remunerado y mucho menos con vacaciones y salarios, horas extras y demás. Está en juego su futuro. Si lo quieren cambiar, si lo queremos cambiar, pues hay que apretar para buscar un cambio que realmente implique detener la voracidad del régimen neoliberal, porque la otra cosa es que el modelo está en una crisis profunda. Y es un modelo muy agresivo, que no solamente ha devastado regiones económicas enteras, ha sumergido a millones en la miseria, sino que, y ustedes lo saben, los que están en la Facultad de Ciencias, lo deben saber mejor que nadie, es un modelo tan voraz que incluso está amenazando con acabar con este planeta como hábitat para el ser humano. Es una brutalidad. Tenemos que pararlo. Ya tenemos ese nivel de conciencia. Ya la gente se dio cuenta de que esto no es vivible y de que no es aceptable. Bueno, ahora tenemos que obrar en consecuencia. Y estas elecciones, por eso, como bien dice Ricardo Anaya, son muy importantes. Muchas gracias, Alfisgón. Ahora daremos la palabra a Antonio Helguera. También leeré una breve semblanza. Pero como la de Esta es... Le cambio el nombre ya. Esta es extraída de las propias palabras de Helguera en su página. Nació desde muy pequeño en el Distrito Federal.
Heredó los pinceles de su padre y en vez de hacer lo que dice el refrán, pintó las paredes de la casa materna hasta que lo inscribieron en los talleres de iniciación artística del DIF. En su juventud, en los ratos que le dejaba libre el billar, Tony visitaba las pulquerías y las cantinas de los barrios más bajos, en cuyos baños realizó memorables murales. Hartos de que les rayara las paredes, los dueños de los establecimientos antes mencionados se cooperaron para inscribir al joven talento en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Para poder sufragar sus estudios, Helguera decidió hacer monitos, los cuales se publicaron en el periódico El Día entre 1983 y 1985. En ese año lo contrataron en La Jornada como velador, pero por un error del departamento de personal fue adscrito como caricaturista. A la fecha no han conseguido deshacerse de él. Ha colaborado también en la revista Siempre y actualmente colabora en la revista Proceso, haciendo la sección Mono Sapiens con Hernández. El monero exhibe en su casa una medalla y una estatuilla correspondientes al Premio Nacional de Periodismo en sus versiones de los años 1996 y 2002, aunque no se sabe bien a bien de dónde lo sacó. La PGR aún investiga su procedencia. Por favor. Yo sé que sí aplauden. Hola, buenas tardes. Cuando me invitaron a venir hoy, acepté con gusto porque obviamente imaginé que iba a haber mucha gente joven aquí. Y es que bueno, ya de unos años para acá yo estoy rodeado de gente mayorcita. No, lo digo en serio porque hay algo que me llama mucho la atención y así como el Fisgón hizo su encuesta, yo quiero preguntarles algo. En este proceso electoral, como en el pasado hemos visto la clásica campaña de desprestigio y de ataques dirigida siempre contra la misma persona, ¿no? Entonces ya saben quién, ¿no? Que si va a gobernar como ya saben qué país, ¿no? Que si ya está viejito y enfermo, todos los rollos que... Y una de las que han inventado, y con mucha insistencia además, es que él representa un regreso al echeverrismo. Y entonces, bueno, yo viví el echeverrismo, pues era niño, pero recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero yo sé que muchos de ustedes no existían en esa época, y yo de veras me pregunto, a la gente joven que tiene pues, 20 años, etcétera, ¿qué piensan de eso? Es decir, porque yo estaba pensando el otro día y es como si me dijeran, a mí cuando tenía 20 años me hubieran dicho que X candidato se iba a parecer a Ávila Camacho o algo así. O sea, algo muy extraño y muy lejano, ¿no? Porque cuando eres joven pues, se ve mucho más largo el tiempo. Pero de veras, ¿alguien aquí quiere decirme, alguien joven, qué piensan cuando hacen esa comparación con Echeverría? Lo pregunto en serio porque quiero saber hasta dónde cala esa pregunta que desde luego tiene mala fe. ¿Alguien quiere decirme? O de plano les da mucha hueva. Es la cosa. Fíjate, Echeverría no fue un buen presidente, eso es un hecho. Pero el tema no es Echeverría, sino el periodo dentro del cual fue presidente, ¿no? Es decir, era todavía el periodo que mencionó el Fisgón hace un rato, del estado de bienestar, o del estado que heredó, el estado posrevolucionario, que era un estado que tenía muchas conquistas sociales, aunque estaba lamentablemente muy corrompido por la corrupción, y ese fue el cáncer que acabó con él, o uno de los cánceres que acabó con él. Pero yo sí recuerdo esa época, perdón, pero no había malas cosas ahí, y no gracias a Echeverría, quiero decir que yo no defiendo a Echeverría, que era un tipo muy nefasto. Sí, el estado del cual a este hombre le tocó ser presidente tenía muy buenas cosas. Era un estado con una orientación social, para empezar por ahí. Pero bueno, ya el Fisgón habló de ese tema y de todo lo que hemos sido despojados desde hace más de 30 años para acá. Pero yo quería contarles cómo yo viví ese proceso, y perdonen que hable en primera persona, como caricaturista.
Porque yo empecé a publicar, como dice esa horrorosa biografía que se me ha olvidado quitar de mi puta página de internet. Lo voy a hacer esta tarde ya. ¿Qué decía? Que se te ha olvidado. Sí, bueno, y un poco más allá de mi infancia. Cuando yo empecé a publicar, eso decía, fue en los 80s. Y los 80s fue la década en que esta dictadura neoliberal o la contrarrevolucionaria, como también le llama el Fisgón, se empezó a instaurar en el mundo. Fue la década más ruda porque hicieron una triada el Papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, para imponer estas políticas económicas a fuercitas, y tuvieron mucho éxito. Y en México estaba la presidencia de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid era un neoliberal, pero bueno, era el primer régimen neoliberal que teníamos y era más o menos tímido, ¿no? Es decir, ya la brutalidad vino después, con Salinas y Zedillo, con los neoliberales puros y violentos. Y todos los demás hasta acá. Pero yo recuerdo que en esa época, y el Fisgón no me dejara mentir, cuando queríamos hacer cartón, muchos días sufríamos, y era muy frecuente que sufriéramos, porque no había temas. Es decir, había una serie de temas generales, que ya sabíamos que el salario está muy bajo, porque siempre los salarios han sido un asco, no como ahora, ¿eh? Pero vamos, era un tema recurrente cuando no teníamos un tema para cartón, pues los salarios, por supuesto, Fidel Velázquez y la CTM, es decir, había una serie de clichés que los moneros usábamos, cuando no había temas, porque pues había que hacer un cartón a fuerza. Entonces, a veces, y era con mucha frecuencia, todas las semanas o casi todas las semanas, sufríamos para hacer un cartón, porque había pocos temas. Bueno, eso empezó a cambiar gradualmente y yo lo fui notando y lo recuerdo claramente. Conforme avanzaba el tiempo y avanzaba el sexenio de la Madrid y por supuesto cuando llegó la elección del 88 y ya no digamos cuando llegó el sexenio de Salinas, todo eso cambió. De no tener temas y de sufrir para hacer un cartón de a ver de qué demonios se nos ocurría, pasamos a tener 4 o 5 temas o más al día de dónde escoger para hacer un cartón. Y empezaron a hacer temas además atroces, es decir, porque empezó a irrumpir la violencia. Empezó la violencia política, empezaron los asesinatos políticos, empezó el narcotráfico a meterse en el país, empezaron las ejecuciones. Esa violencia se desencadenó con los asesinatos de Colosio, con el asesinato del Cardenal en Guadalajara, el asesinato de Ruiz Massieu, empezaron los secuestros. Es decir, de repente llegamos a un punto en que de veras teníamos o tenemos hoy en día 5, 6, 7, 8 temas para escoger cada día para hacer un cartón, ¿a cuál más brutal? Yo recuerdo en esa época de la Madrid, lo primero que yo empecé a notar, el primer cambio que empecé a notar, y eso no era haciendo mi trabajo, pero sí tiene que ver con el periódico, porque el periódico La Jornada estaba en Valderas, en el centro. Y entonces, si ustedes se bajan en el Metro Juárez y caminan media cuadra, van a tardar varios minutos a llegar a donde estaba el edificio de La Jornada. Y van a tardar porque hay mucha gente en esas banquetas y está plagado de puestos de ambulantes. Bien, en esa época no había ambulantes en las calles de México. Había muy pocos o casi no había. ¿Qué pasó? Que de la Madrid, una de las primeras medidas que adoptó de corte neoliberal fue reducir, es así, del librito neoliberal, así, la Biblia del neoliberal dice en el punto número 1, reducir el tamaño del Estado. Eso implica muchas cosas, pero una de las primeras medidas que implica reducir el tamaño del Estado es correr empleados del Estado a la calle. Y de la Madrid, una de sus primeras medidas fue esa. Hizo un recortadero de empleados públicos monstruoso, pero monstruoso en serio. Sacó decenas de miles, si es que no cientos de miles de personas a las calles. Y lo primero que uno empezó a ver es que empezaron a proliferar los puestos ambulantes, porque pues chingada, esa gente tenía que comer de algo. Y después, no muchos años después, empezaron las crisis de inseguridad en México. Porque la gente se fue quedando sin trabajos. Esa fue la primera oleada de desempleo, pero vinieron muchas más. Y a la par de eso, vino la precarización del trabajo. Es decir, los sueldos empezaron
no a bajar, sino a estancarse. Y eso fue directamente a partir del Pacto de Solidaridad Económica de 1987. Sí, pero además se disparó la inflación y se anclaron los sueldos supuestamente para contener la inflación. Entonces empezamos a notar que nuestros sueldos ya no alcanzaban y es cuando empezaron las crisis de inseguridad severas, hasta llegar al desplome de la economía del 95, cuando ya de plano fue el acabose y se desató la inseguridad, porque es decir, eso fue un indicador de que muchísima gente se quedó sin empleo y sin medios para mantener a sus familias, y pues ni modo, si suena feo, pero incluso hasta robando, la gente tuvo que dedicarse a llevar algo para sus casas. Y después, ya con la irrupción plena del narcotráfico, bueno, pues ahora ya, es decir, ya la gente joven hoy en día ya no aspira a tener un puesto en la calle para vender fayuca, que además el término fayuca ya no existe, porque el Tratado de Libre Comercio permite que todo eso entre libremente. Es decir, ahora la gente joven, muy joven, a lo que aspira es a ser parte de un cártel de narcotráfico y tener una pistola con cachas de oro y un Camaro y un Ferrari y un montón de mujeres guapas y muchísimo dinero. Esa es la aspiración hoy en día. Y esta es la única manera de hacer dinero hoy en día en este país. No hay otra. Trabajando honestamente, bueno, si eres hijo de Slim, sí tienes otra manera de hacer dinero, pues, ¿no? Pero eso solamente está reservado como para 3 personas. Y el resto de la población ya se chingó. Y la única manera de prosperar en este país es así. Lo que pasa es que nada más vives unos cuantos años y no llegas ni a 30. Bueno, esa es la realidad que a mí me tocó ver como caricaturista. Eso es lo que, si yo hiciera una recopilación de mi trabajo, o si hiciéramos una recopilación del trabajo del Fisgón, o de Naranjo, o de cualquier otro caricaturista, eso es lo que se vería en nuestros cartones. ¿Cómo se fue deteriorando esta vida y esta realidad que tenemos? Y vuelvo a lo del echeverrismo. Yo no sé por qué se les ocurre comparar a ya saben quién con Echeverría. Supongo que porque fue uno de los peores presidentes de ese periodo del Estado benefactor. Pero yo también creo que a mucha gente le vale madres, como lo acabamos de demostrar, quién era Echeverría o qué pasaba en el echeverrismo. Creo que es una comparación fallida en todos los aspectos. Como estrategia de guerra sucia es una estrategia fallida y además una comparación objetiva de la situación económica de las personas en esas décadas antes de los 80s y ahora realmente nos deja objetiva y claramente como resultado que la vida era mucho mejor antes. E insisto, no gracias a Echeverría. De hecho, hay que decir, fue culpa de Echeverría que las cosas empezaran a deteriorar. Él fue el primero en firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y el abrir las puertas a la tecnocracia que estaba anidada en el Banco de México, que acabó apoderándose del poder en 1982. Fue por su culpa, de hecho. Pero bueno, perdón, el tema es que la vida era mucho mejor, había mucha corrupción, no había mucha pobreza, sí, no estoy diciendo que el país fuera maravilloso, no, pero ahora está mucho peor. Ahora vivimos en una carnicería diaria. Esa violencia no existía cuando yo era niño, de veras, yo podía salir a jugar a la calle y no había pedo. Una vez casi me atropellan, pero eso no es un problema de inseguridad, sino de estupidez mía. Sí, pero quien tenga hijos hoy en día y salen a la calle, yo sé que están preocupados, yo tengo hijos, no me gusta que salgan a la calle, y así nos pasa a todos. Y así como ese ejemplo podemos hacer uno y otro para darnos cuenta cómo era diferente la vida antes y cómo nos han, como decía el Fisgón, nos han robado todo. Nos han despojado de todo, hasta del sentido, hasta del placer de salir a caminar a la calle por la noche o en la tarde, porque todos lo hacemos con miedo. Bueno, así no era antes. Gracias. Bueno, es el turno de Pedro Miguel. Queremos platicarles un poquito de él. Él nació en... dice que no, pero hay que seguir un poco el protocolo. Él nació en Guatemala en 1967, donde vivió hasta los 9 años de edad. Estudió aquí en México hasta cuarto de primaria. En Guatemala estudió la secundaria y tiene algunos estudios también como de nivel superior, 2 semestres de lengua francesa, 1 de arquitectura, 3 de antropología.
Sin embargo, pues la mayor parte de su formación tiene que ver con su oficio, el oficio de escribir, que en algún momento decía las primeras experiencias de escribir era escribir ajeno, como las mujeres que lavan ajeno, él decía que escribía ajeno. Y eso le abrió las puertas en algún momento a ciertos medios. Por ejemplo, trabajó en el periódico El Día, de redactor de información internacional. También participó en el... que ahí conoció a Helguera. Bueno, se fueron encontrando, ¿no?, en diferentes espacios. También participó en el 1+1, en un suplemento de historietas que se llamaba El Más o Menos. También participó en La Jornada desde sus inicios, donde su primer trabajo fue como editorialista. Ha participado también en proyectos que integran a distintos periódicos y medios informativos. Uno llamado World Mailer, donde participaban periódicos como El País y La Jornada. También más recientemente, aunque ya hace algunos años, en Ciberoamérica, que era un espacio donde se buscaba integrar información de América Latina. También él ha incursionado en los medios virtuales. Por ejemplo, tenía un suplemento que se llamaba Virtualia, que era un suplemento de cibercultura. Y recientemente participa en el periódico La Jornada con su columna Navegaciones, que ha recibido mucho reconocimiento. Y también participa como colaborador en el Chamuco. Y bueno, es muy activo en Internet. Actualmente también pues, participa mucho en Twitter, por ejemplo. Entonces, bueno, le pedimos que nos platique un poquito de lo que tiene preparado para nosotros. Buenas tardes. Oigan, pero esta mesa se llamaba Los Presidenciables. Sí, claro. ¿No? Y... Él habló de Anaya y yo de ya sabes quién. Bueno, aludiste a ya sabes quién, ¿no? Pero además hubo un cierto problema para organizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que éramos parciales. Pues aquí solo hay 2 simpatizantes de ya sabes quién y un antipatizante de todos los demás, ¿crees tú? ¿No? Pero fíjense, es interesante por qué, ¿no? Y es interesante por qué se acaba de hacer aquí, bueno, en varias universidades, pero aquí también yo vi los resultados aquí de un simulacro electoral, voto universitario 2018, y uno de los candidatos sacó aquí como el 70% de los votos, ¿no? Un poco más, ¿no? No, pues creo que fue el Bronco, mano. Había unos comentarios en Twitter que decían que estaban muy preocupados y decían, pero ¿qué hemos hecho mal para que haya en la Facultad de Ciencias de la UNAM 3 personas que votan por el Bronco? O sea, el país está muy mal, ¿no? Esto es grave, ¿no? Y para qué decir que había, creo que como 100 que votaban por Anaya, ¿no? Bueno, es una catástrofe. Bueno, por eso es histórica la elección. Porque, pues no sé, a lo mejor trataron de invitar a gente que estuviera más de acuerdo con alguno de los otros candidatos y no le encontraron o no quisieron. Y si hubieran querido, el problema es que no tienen mucho que decir, como lo vimos ayer quienes nos aventamos el debate. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esta división tan tajante en donde 4 aparentes propuestas políticas se reducen a 2? O sea, ya sabes quién y los demás. Porque ese es el hecho. Es decir, habría habido pluralismo, ¿de acuerdo? ¿No? Estaríamos viviendo otra confrontación entre Andrés Manuel y Calderón, ¿no? Pues sí, pero bueno, parece que ella, no sé, algo le pasó. El hecho es que tenemos una división muy tajante y muy clara del espectro político entre 2 opciones. Una que es Andrés Manuel y otra que es los demás. ¿Qué representan estos demás? Bueno, representan un proyecto que ha sido
reseñado por el FIS, que ha sido testimoniado por Helguera, y que es un proyecto que arranca en los años 80 del siglo pasado y que consistió básicamente en una integración supeditada de México a la economía de Estados Unidos. El neoliberalismo en México quiso decir exactamente eso, es decir, México se va a integrar a la economía de Estados Unidos. Estaban de moda entonces los procesos de formación de bloques regionales, se estaba construyendo la Unión Europea, se estaba construyendo el Mercosur, y claro, pues América del Norte tenía que tener su bloque, solo que, a diferencia de la Unión Europea, en donde se buscó una compatibilidad de las economías en términos de homogeneizarlas y de reducir las desigualdades entre una y otra, en México se buscó, entre México y Estados Unidos, lo que se buscó fue la especialización de las economías, es decir, Estados Unidos iba a poner la tecnología, los capitales, y nosotros íbamos a poner la mano de obra. Y nos convertimos en un país exportador de carne humana. Este fue el modelo. ¿Qué teníamos que exportar? Pues población. No, todavía los aguacates no. Eso viene después. Básicamente nuestro producto de exportación, el petróleo era del Estado, o sea que no contaba. El turismo era chiquito, las drogas eran muy poquitas y básicamente pues era mota y goma de opio. No había ahí mucho de dónde echar mano, pero la población pues era un gran recurso y empezamos a exportar población masivamente, y para exportar población masivamente hubo que devaluar a la población. Este proceso de congelación salarial que han platicado nuestros compañeros es una forma de devaluación de la población, de hacer que la población sea competitiva en los mercados mundiales de carne humana, para que la podamos vender. ¿Cómo la abaratamos? ¿Cómo la devaluamos? Pues le quitamos salario, le quitamos prestaciones, le quitamos derechos y le quitamos valores agregados como la educación, como la salud, como los servicios, como las conquistas laborales, etcétera, para poder venderla al mejor postor en los mercados mundiales. Eso ha regido la economía mexicana en las últimas 3 décadas. Y eso explica cosas tan terribles como los feminicidios de Ciudad Juárez. Esos feminicidios prefiguraron la ola de violencia que hoy se padece en todo el territorio nacional y por toda la población. ¿Por qué? Porque el proceso de devaluación era tan bárbaro que allí, en las zonas fronterizas, en los infiernos maquiladores de la frontera norte, de Ciudad Juárez, de Tijuana, se concentró la población más devaluada del país, más que los indígenas. ¿Quién era? Pues era el conjunto de mujeres migrantes, interiores en su mayoría, separadas de su entorno social, de su tejido social, sin ninguna garantía laboral, que llegaban a trabajar a las maquiladoras. Ese es el perfil victimológico. Hubo muchas más después, pero ahí había un repositorio de población sacrificable. ¿Por qué las empezaron a matar? Pues porque se podía matarlas, sin que pasara nada. ¿Qué procuraduría iba a invertir los 80,000 pesos que cuesta una investigación criminológica en esclarecer la muerte de una mujer que valía 2,000 pesos mensuales? Y si se fijan, hay un patrón de los feminicidios que va bajando. ¿Saben por dónde? Por la columna vertebral de los parques industriales. Y se va extendiendo, y se va extendiendo, y está en las zonas de reciente urbanización.
en los parques industriales de Querétaro, de Hidalgo, del Estado de México, y va bajando. Y después lo que tenemos es una eclosión de violencia generalizada porque tenemos un superávit de población sacrificable. Y después se inventa un negocio aún más perverso, si cabe, que el de vender carne humana viva, que es el de usar la carne humana como un valor agregado para otra mercancía, que es la droga. Es decir, el diferencial entre el precio de un gramo de cocaína en el Suchiate y ese mismo gramo de cocaína en el Río Bravo es de 400%, o sea, el gramo de cocaína adquiere valor, multiplica su valor por 4 en el tránsito del territorio nacional. ¿Por qué? ¿Por la gasolina? Pues no. O sea, ¿cuánto cuesta producir un gramo de cocaína para empezar? El costo de producción neto. ¿Saben qué? Cuesta lo mismo que un sobrecito de sal de uvas picot. No tiene por qué costar más. Cuesta más porque está prohibido. Entonces, de $100 a $400, ¿qué explica el incremento de $300 en esa cocaína? Pues los muertos que se le agregan, las mordidas que hay que dar para pasar tranquilamente por todas las aduanas. Los contadores, los médicos, los actuarios, los gestores, los abogados, los muerteros, los militares, los músicos, los policías, los políticos, los alcaldes, los diputados, los regidores. Ese es el modelo de negocio. Y lamentablemente tenemos un modelo de negocio que es la primera fuente de divisas del país, ya rebasa a las remesas. Desde luego rebasa las exportaciones petroleras, porque además pues esas pues ya ni nos tocan, ¿no? Esas ya ni llegan, esos dólares ya ni llegan a México. Este modelo requiere una estructura política para sostenerse basada en pactos, basada en una simulación de democracia. Y esa simulación de democracia se llama alternancia. Es la alternancia que hace que en el año 2000 llegue un panista a la presidencia de la República. Y esa alternancia se pacta desde antes, con Salinas, desde el 88, y se va conformando el PRIAN. Se necesita cumplir con el expediente de elecciones formalmente democráticas. No importa que hagan fraude, pero tiene que haber la apariencia de una democracia. Se necesita un pacto implícito que defienda la corrupción. Sí. Perdón la interrupción. Se necesita que haya elecciones y no importa que haya un fraude, porque para eso está una élite intelectual que va a lavar la cara de ese régimen. Ahí está Krause y en su época estaba Octavio Paz y muchos otros, que como dice Fabricio Mejía, para ellos, lo recuerda Fabricio Mejía en el caso de Salinas, para ellos lo importante de Salinas no era cómo llegó al poder, sino su desempeño. ¿Te acuerdas de eso? Perdón. Por supuesto. Entonces, esta conformación de esta escenografía democrática requiere acuerdos básicos. Y esos acuerdos básicos pasan por no tocar el modelo económico de integración supeditada a la economía de Estados Unidos, de una nueva corrupción, porque sí es cierto que en tiempos de Echeverría, Helguera, había corrupción, pero era una corrupción bien distinta, fíjate, era una corrupción que requería no notarse, es decir, tenía que estar escondida, porque si se notaba te cachaban, y el siguiente presidente tenía que encontrar chivos expiatorios y Díaz Serrano se iba al bote, o el Negro Durazo, o algo así. Es decir, tenía que ser una corrupción individual, discreta, y no se podía notar. Hoy en día tenemos
una corrupción industrial que se nota en el porcentaje de la población viviendo en pobreza, porque se chingan la lana. Es así de simple, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay dinero para atender a la población, pues porque se roban el dinero. Porque la estafa maestra, ¿cuánto fue? 2.800 millones de pesos, porque Aurelio Nuño se gastó 1.900 millones de pesos promoviendo la reforma educativa y las escuelas siguen siendo de palitos. Ese es el grado de la corrupción. ¿Se han fijado cómo de 6 meses a la fecha Miguel Ángel Mancera llenó de postecitos la ciudad? Y en todas las esquinas puso postecitos, unos postecitos que no sirven para maldita la cosa, que estorban y que ya están todos rotos porque ya todo el mundo se fue a partir la madre a esos postecitos. Hay unos que tienen lucecita y son bien chaparritos, hay otros que son unos tubos blancos cortados, hay de toda clase. Y en las entradas de Viaducto, y en las entradas de Periférico, y en la Condesa, y en la Roma, y en Insurgentes, y en todas las esquinas se están poniendo postecitos. Bueno, ¿quién está vendiendo postecitos? Es decir, la corrupción actual, su requisito es que se note. Y sí, se nota. Por supuesto que se nota. Vean la industria de la construcción. ¿Cuánto cuesta un departamento nuevo en una colonia que antes era de clase media, en un edificio nuevo? 4, 5, 6, 7 millones de pesos. Y surgen como champiñones bajo la lluvia. ¿Quién tiene ese dinero? ¿Dónde está ese mercado? Aquí están pasando cosas muy raras. Tiene que haber un pacto que encubra la corrupción, que proteja la corrupción. Tiene que haber un pacto que preserve el modelo y tiene que haber un pacto que preserve la impunidad, porque Peña Nieto impidió que Felipe Calderón fuera juzgado en la Corte Penal Internacional por genocidio. ¿Sí? Y Felipe Calderón impidió que se investigara todas las tranzas de los Agúnes, esos hijastros de Fox. Que además eso es anecdótico, es decir, eso de que se clavaron los bienes del Fobaproa. Lo grave de la corrupción de Fox es que desaparecieron 70,000 millones de dólares de los excedentes de la factura petrolera. Eso es lo grave. Lo de los aguncitos son cacahuates. ¿Y quién impide que se investigue el Pemex Gate cometido en 2000? Fox. ¿Para encubrir a quién? Pues a Zedillo. Y Zedillo políticamente no tenía más remedio que enchiquerar al hermano de Salinas, pero a Salinas no le tocó un pelo no solo porque fuera calvo, porque todavía tenía pelitos acá, se los habría podido tocar. No quiso, ¿no? Entonces, se necesita, para que esto funcione, este pacto de impunidades y este modelo de integración supeditada de Estados Unidos. Durante 30 años nos han dicho una mentira. Nos han dicho que Estados Unidos, no que Estados Unidos, que el poder estadounidense, el gobierno estadounidense, es nuestro amigo, es nuestro socio, es nuestro aliado y es nuestro buen vecino. Pero nos han escamoteado una verdad muy simple, y es que ese poder ha sido, es y seguirá siendo la principal amenaza a la seguridad nacional de México. Lean las invasiones norteamericanas a México de Gastón García Cantú. 126 agresiones militares en el siglo XX. Nos aprendemos el bombardeo de Veracruz y nos aprendemos la expedición punitiva de Pershing contra Villa. Pero esto es un acoso sistemático, permanente, es presión, chantaje, extorsión, metichismo, espionaje, todo lo que se pueden imaginar. Estados Unidos no ha renunciado a sus pretensiones sobre lo que queda del territorio mexicano, tengámoslo claro, porque si no lo tenemos claro, el próximo sexenio, si nos imponen a uno de estos tres que son lo mismo, vamos a ver cómo se vende Baja California, por ejemplo.
porque hace 10 años era inimaginable pensar que se fuera a tocar la propiedad nacional de la industria energética. Y así, como hoy es impensable pensar, no, ¿cómo van a vender Baja California? Pues claro que venden Baja California, pero me canso. Bueno, Chihuahua, Coahuila, no, pero Baja California, hombre, tiene yacimientos fuertes, tiene fósiles. No, y además, bueno, en términos prácticos ya la vendieron, es decir, vayan y pues ya todas las playas son gringas, ya todas las playas son de jubilados gringos, ¿no? Bueno, entonces, todo parecía que se encaminaba a una elección rutinaria, tanto en la izquierda como en el régimen y sus candidatos, hasta noviembre de 2016, cuando un señor que se llama Donald Trump llegó a la Casa Blanca, bueno, ganó la elección, y de pronto el socio, el aliado, el amigo y el buen vecino nos dijo, oigan, ustedes apestan, y son una mierda, yo no quiero nada con ustedes. Son pinches violadores, narcotraficantes, culebras, animales. Les voy a mandar tropas, ¿no? Bueno, eso provocó el colapso absoluto del paradigma en el que ha vivido este grupo neoliberal de 1988 a la fecha. Se les vino abajo el mundo. Sean panistas, o sean priistas, o sean perredistas, que es la más reciente adquisición del régimen, para su aparato electoral, no tienen proyecto histórico, no tienen programa, no tienen plan B, no tienen idea de qué hacer con el país. Porque ellos nunca se esperaron a que fuera a llegar un energúmeno como Trump a la presidencia de Estados Unidos y que nos amenazara con salirse del TLC. Fíjense, yo estaba angustiadísimo en 2015 porque estos vendepatrias del poder peñista se les quemaban las habas por firmar el acuerdo transpacífico. Y la primera vez que Trump me cayó bien fue cuando tomó posesión y lo primero que hizo fue decir, no, esto no. Bueno, Guajardo, Ildefonso Guajardo acaba de firmar como un transpacífico genérico del doctor Simi, que no tiene ya mucha importancia. Pero, pues sí, Trump nos salvó de esa cosa atroz, ¿no? A ver, no me cae bien Trump, pero sí creo que vino a descarrilar radicalmente el proyecto de dominación política que ha imperado en los últimos 30 años. Y por eso, esta es una elección histórica. Porque se enfrenta la sociedad a una oligarquía sin proyecto, a una oligarquía en bancarrota, a una oligarquía que ya se ha quedado huérfana y viuda al mismo tiempo. Y no es solo la exasperación de 3 décadas de pérdidas de derechos, de retroceso sistemático en los niveles de vida, también es que esta oligarquía no tiene discurso, lo que explica las encuestas, lo que explica ejercicios como el realizado aquí y en otras facultades y de otras universidades, en el que ya sabes quién saca el 70% de los votos. Bueno, como decía el Fisgón, tenemos en perspectiva que hay que formar un gobierno de salvación nacional. Esto ya no es la alternativa entre 2 proyectos. Es un proyecto o la barbarie. Siempre ha sido la barbarie, pero era una barbarie diferida, a meses sin intereses. Sí, porque nos decían que íbamos a ser como Suiza, ¿no? Y nos decían que íbamos a ser como Canadá y que íbamos a ser como Dinamarca, ¿no? Todo eso nos han estado diciendo desde Salinas a la fecha. Bueno, mentira, A donde nos estaban dirigiendo era ser como Palestina. Tienen todos los elementos. Falta el muro. Pero tenemos un poder colonial, neocolonial, que conforma un corral ganadero.
y extrae ganado, le extrae la plusvalía al ganado y lo regresa al corral ganadero. Desintegra todo el tejido social de eso que fue una sociedad, destruye los liderazgos, destruye las relaciones, destruye las organizaciones, las instituciones y los convierte en ganado. Ese ha sido el proceso que ha estado haciendo Israel en los territorios palestinos. Y piensen el símil con lo que ha estado haciendo Estados Unidos con México y con la ayuda de un grupo oligárquico absolutamente traidor al país. ¿Qué clase de TLC firmamos? Pues un TLC que es un muro, ese muro ya está. Ese muro no existe para los capitales, no existe para las armas, no existe para las mercancías, no existe para las drogas, no existe para la trata de personas. Existe para los trabajadores, nada más. Los dineros sucios pasan sin ningún problema. Por el territorio nacional transitan al año en promedio 270 toneladas de cocaína. 270 toneladas. ¿Saben qué es eso? Son 200 camiones de 3,5 toneladas de esos de mudanzas. ¿Los llevan mujeres en la vagina y en un doble fondo de maleta? ¡Claro que no! Pasan por la aduana gringa. No hay más. Y es una frontera que nos dicen que está vigilada por aviones, por drones, por rayos láser, por infrarrojos, por perros, por espías, por la Fuerza Aérea. No es cierto. Todo esto es una farsa. Nosotros ponemos los muertos. Y ellos lavan algo así como 300,000 millones de dólares al año en Wall Street. Lo que llega a la economía mexicana son las migajas. 30, 40,000, 50,000 millones de dólares. Allá es donde está lo importante, ¿no? Bueno, este es el modelo que ahora está haciendo crisis, que no da para más. Por supuesto quieren hacer fraude, pero pues han tenido una serie de complicaciones y de trastiempos, porque, primero porque están fracturados, porque no se lograron poner de acuerdo en el porcentaje del negocio que le tocaba a cada uno. Porque esos son los desacuerdos en la oligarquía, no son ideológicos. No hay una diferencia de fondo entre la plataforma de MID y la plataforma de Anaya, por Dios. Les propongo un ejercicio, métanse a sus páginas web, y vean qué propone el uno y el otro. Es un buen ejercicio, pero nada más les voy a dar un dato. La plataforma electoral de Anaya tiene 37 cuartillas. La de MID tiene 56. Vean una dirección que se llama proyecto18.mx, que es la plataforma electoral de López Obrador, tiene 450 cuartillas. Hay una alternativa de país. Podemos estar en desacuerdo con muchas de sus propuestas, nos puede caer gordo, pero es que los otros no tienen nada. Tienen puros lugares comunes, puro aire. Y copias, ¿no? De repente se fusilan. Algo que les gustó y que les sonó bien y dicen, venga para acá, ¿no? Bueno. Ya voy a terminar, me quedan 5 minutos según yo, yo sí puse mi cronómetro. Esto explica también la metamorfosis ocurrida en el proyecto de Morena y de López Obrador entre 2016 y 2017. Porque en 2016 lo que se había propuesto en los documentos del partido Morena era una suerte de frente popular, es decir, no se puede con los partidos del régimen, hay que hacer una política de alianzas orientada a los movimientos populares, a las causas sociales, a las luchas de abajo, y con esos hacer un frente electoral. Pero la llegada de Trump a la presidencia altera radicalmente todo, es decir, de pronto ya no es el Frente Popular lo que se necesita, un frente progresista,
que busque restablecer algunos de los derechos perdidos, ir avanzando en la recuperación de la soberanía nacional. No, se necesita, antes que nada, unidad nacional, porque hay que enfrentar nada menos que a Estados Unidos. Desde luego no se trata de enfrentarlo militarmente, pues eso, o sea, por ahí no va, evidentemente, pero lo tenemos que enfrentar de alguna manera. ¿Cómo lo enfrentó el PRI del desarrollo estabilizador durante 50 años, 60 años? Pues a punto de diplomacia. Mal, bien, dicen que Díaz Ordaz y Echeverría eran agentes de la CIA. No sé si eran o no, pero lo cierto es que contuvieron a Estados Unidos. ¿Y cómo lo contuvieron? Con diplomacia. ¿Y en qué estaba fundamentada esa diplomacia? En un pacto social. Había un acuerdo nacional en torno a eso. Ese acuerdo está roto. Lo rompió el neoliberalismo oligárquico y corrupto y hay que crear uno nuevo. Y entonces ya no se puede pensar solo en conformar un frente progresista. Se tiene que formar un frente nacional y jalar a la mayor cantidad de gente posible. Y yo he visto como mucha gente escandalizada por esa política de alianzas y algunos se desmayan y otros vomitan, ¿no? Y otros tienen convulsiones cuando se van enterando de con quiénes se está aliando López Obrador. Nada más que miren, aquí el problema es que el país tiene que convivir consigo mismo. El país es como el tránsito, o sea, los ciclistas odian a los automovilistas odian a los microbuseros odian a los taxistas odian a los Uber, ¿no? Y entonces, y todos ellos odian a los peatones, ¿no? Entonces, decimos, bueno, a ver, que ganen los motociclistas, por ejemplo, y que maten a todos los otros, ¿no? Y una ciudad de motociclistas, a toda madre. O que ganen los automovilistas y maten a los ciclistas, ¿no? O algo así. Bueno, no. Esto no se puede, tienen que convivir, se joden, tienen que compartir las calles y nosotros tenemos que compartir el país con gente con la que no estemos de acuerdo. Especialmente en una circunstancia de emergencia nacional como esta, que es más peligrosa que los tiempos de Santana. Porque a Santana, por lo menos Washington, no le tenía un expediente judicial como el que le tiene la Agencia Nacional de Seguridad a Peña Nieto. Aquí tenemos un problema. La debilidad de estos individuos es extrema. Si Ricardo Anaya lava dinero, Washington lo sabe y lo puede extraditar o pedir en extradición. Tenemos un problema. Si Mid toleró la estafa maestra, Estados Unidos lo sabe. Y por supuesto que Estados Unidos le tiene un file this big a Peña Nieto con toda su gestión como secretario de Finanzas del Estado de México con su tío Arturo Montiel, para empezar. Entonces, se requiere una unidad nacional. La buena noticia es que, por lo que puede verse, esa unidad nacional se ha ido forjando de manera natural y síntomas de ella es que hoy estemos aquí dos simpatizantes de ya sabes quién y un antipatizante de todos los demás, que en esta facultad este personaje haya tenido más del 70% de los votos, ¿no? Bueno, quiere decir que estamos mayoritariamente, porque las cosas nunca son absolutas, entendiendo este consenso nacional que a mi modo de ver es la única posibilidad de escapar de un escenario de barbarie. No sé, piensen en Siria. Me los imagino perfecto, a los priistas de Sinaloa contra los panistas de Sonora, pero armados. Me los imagino perfecto, ¿eh? Entonces, bueno, tratemos de evitar eso y hagamos lo que nos toca. Gracias. Muchas gracias a nuestros tres ponentes. Ahora, si alguien del público quiere participar, pues les daremos la palabra, alguna pregunta o comentario para que ellos puedan responder. Por acá están pidiendo la palabra, aquí abajo.
Gracias. Sí, yo del 2015 a la fecha he pasado por todo ese proceso de descomposición. En 2015 tenía una empresa, vendía equipo de cómputo y por instalaciones. Quebró el 2015, después me voy a dar la vuelta por México y México está en llamas. O sea, hay una guerra, ¿no? Y pues, impresionante lo que ocurre ahí. Asociaciones indígenas y grupos por de parte paramilitares. O sea, esa es una gran guerra la que hay en todo México. Y en el 2017, a principios de este año, me incorporé a trabajar en Conagua y me corrieron por los recortes. Ahora ingresé al posgrado y ya están recortando las becas, o sea que me voy a quedar sin beca. O sea que ya pasé en 3 años pasé por todo el proceso de perdí mi trabajo, perdí mi empleo y ahora ya la beca. Así que lo que sigue es, como ellos dicen, ¿no? O sea, a darle para luchar con, ¿no? No hay otra cosa ya. No, te despojan de todo, ¿no? Sí, gracias. Pues felicidades a la mesa. Me da gusto ver a Rafael también por ahí, ya nos hemos visto algunas veces. Bueno, efectivamente, viene esta cuestión electoral. Yo veo que, pues, mucha gente sospechamos que se están armando un fraude. Y la batalla yo la veo en 3 puntos. Uno es en las casillas, la vigilancia de casillas es muy importante allí. 2, la parte de cómputo, esta cuestión del algoritmo, que pues se dice, bueno, que hay una participación masiva de la gente se requiere allí para poder diluir el posible fraude electrónico que se pueda hacer allí, ¿no? Una participación de más de 60% al menos y una diferencia de 10% mínimo entre el primero y segundo lugar para que no puedan hacer ese trabajo, un calderonazo, ¿no? Tipo 2006, ¿no? Y el otro frente, que es donde yo me lo veo más complicado, es en los tribunales, pensando que es un tribunal con 7 magistrados, el tribunal electoral, y 3 de ellos pues, son evidentemente del tricolor y los otros 4 ahí son manejables con el blanquiazul, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta va en este sentido. Ya no pregunto yo qué hay que hacer ahorita para la elección, sino, o sea, claro, estar vigilándola lo más que se pueda, pero ¿qué haríamos si logran consumarlo? ¿Qué plantearían ustedes? Cualquiera de ustedes, va para cualquiera de ustedes la pregunta, ¿qué plantearían ustedes? ¿Qué nos quedaría hacer? Porque realmente la vía electoral es de las pocas esperanzas pacíficas que le quedan a esta población para poder cambiar las cosas. ¿Y qué plantearíamos? ¿Qué escenario sería ese en el caso de que se lograra consumar algo tan deleznable como esto, ¿no? de un eventual fraude? Va en ese sentido la pregunta. Bueno, a quienes quieran contestarla. A ver, mira, todos estamos preocupados por eso. Y yo creo que el Estado también. Sin lugar a dudas, un nuevo fraude cancela la vía electoral y la vía democrática por muchos años en este país. Sin lugar a dudas. Y obviamente tendríamos que empezar a ver qué hacemos. Sigo convencido sigo no creyendo en la vía violenta. Tendríamos que entrarle a lógicas de resistencia pacífica y etcétera. Sin embargo, para lo que sigue, tanto como si, y te voy a ser franco, me aterra que hagan fraude y me aterra que no lo hagan, cabrón. Porque si no lo hacen, nos vamos a topar con un problema muy serio de que vamos, el gobierno entrante va a entrar en una dinámica muy complicada porque va a tener a todos los poderes fácticos en contra. Es decir, vamos a vivir un periodo muy similar al que vivió Madero en 1912. Entonces, en cualquiera de los 2 escenarios, en cualquier... 13, en el 13 lo matan. Lo matan en el 13. Llega a la presidencia a finales del 11. Perdón, estamos trabajando en eso. Pero el caso es mira, independientemente de todo lo que ocurre, sí se necesita un nivel de participación ciudadana muy alta. Y eso es lo que está en juego ahorita. Estoy convencido de que las posibilidades de acabar con el régimen tienen que ver
con el que hay un nivel de hartazgo altísimo. La gente ya está hasta la madre, ya no quiere saber de estos cuates, quiere un cambio importante y está dedicada a esto. Sin embargo, todavía nos falta el nivel de organización necesario para poder, primero, consolidar el cambio y después, si se da el cambio, para poderlo mantener. Y aquí sí, perdón, les quiero hacer un planteamiento que es complicado. Si tú revisas todo lo que está pasando, es decir, todo esto no sería posible, esta posibilidad de cambio no sería posible sin el trabajo de una persona, y ya saben quién es. Es decir, ese señor se ha echado un pinche trabajo brutal y ha hecho un trabajo enorme que nosotros no hemos hecho. Sin embargo, ese trabajo sí puede permitirte cristalizar y lograr toda una serie de cosas. Sin embargo, seguimos funcionando con una sociedad poco movilizada y poco organizada. Y esto tiene que ver con el hecho de que el neoliberalismo, por lo que explicó Pedro, por lo que explicó Antonio, por lo que traté de plantear yo, el neoliberalismo lo que ha hecho es desorganizar a la gente, desorganizar a la población. Revisa, por ejemplo, cómo están los sindicatos en nuestro país. Ojo, y ahí tienen una culpa importante los propios sindicatos. Ve, por ejemplo, qué ocurrió con el sindicato de Pemex. Era un sindicato fantástico en la década de los 30 y es el que permite, entre otras cosas, la nacionalización petrolera. Y ve dónde está Romero Deschamps. ¿Qué hicieron de ese sindicato? Lo convirtieron en un centro de negocios corruptos. Es una cosa increíble. Ve, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese sindicato era un sindicato muy combativo en la década de los 30 y 40, etc. Y ven que está convertido. Terminó siendo una agencia de colocaciones y una agencia y un aparato electoral al servicio del mejor postor. Es una cosa increíble. Incluso los sindicatos democráticos. Ve, por ejemplo, dónde está ahorita el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una cosa increíble. Es decir, hay un deterioro del tejido social. Rasgaron el tejido social, desorganizaron a la población en estos 30 años y lo han hecho de manera muy efectiva. Ahorita lo que los tiene totalmente acojonados, aparte de que ellos están a la defensiva, que no han podido armar discurso, es que la gente sí está enojada y sí está echada a andar. Le tienen pánico a la población porque saben que han hecho mal, porque las injusticias son brutales. Pero yo te voy a decir qué es lo que les permite seguir funcionando. ¿Y me permiten que les haga una última encuesta? Levanten la mano, por favor, los que están convencidos de que este modelo es lesivo para la nación. Levanten la mano. Muy bien, levanten la mano los que piensan que es muy injusto. Levanten la mano. Levanten la mano los que piensan que hay que acabar con él. Levanten la mano. Muy bien. Levanten la mano los que piensan que para acabar con él nos tenemos que organizar todos. Levanten la mano. Muy bien. Ahora levanten la mano los que ya están organizados. ¿Qué pedo? Perdóname. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo chingados esperamos concretar estos cambios si estamos así desorganizados? Carajo, ni en el PRI están militando. No sé si me explico. Es decir, carajo. Es decir, están en la Facultad de Ciencias. Esta facultad fue un ejemplo de un montón de cosas. Ustedes no están organizados. Con eso están contando estos señores para hacer el fraude y para echar abajo al gobierno de ya sabes quién. Entonces, si queremos parar esto, necesitamos organizarnos. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Hay propuestas, está Morena, está etcétera. Hay una serie. Ahorita lo que tenemos que hacer es cuidar las casillas, tenemos que democratizar el sindicato. Hay un montón de cosas que hacer, pero la sociedad está desmovilizada. ¿Sí me explico? Entonces, la primera forma de organización, y esto hay que entenderlo, está aquí. Está en el discurso, está en el saber qué hacer. Entonces, todas estas pinches pláticas y todos estos rollos, mira, yo te voy a decir una cosa, estos rollos que nos echamos ahorita, hace 6 años no los echábamos. Ahora, tenemos una disculpa, nosotros somos moneros, no es lo que tenemos que hacer. Nos hemos metido a esto porque justamente pensamos que hay que hacerlo, ¿no?
pero hay que entrarle. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo chingados le hacemos para parar esto? Primero organícense, cabrones. Yo solo quiero decir una cosita muy rápida. Creo que tenemos un concepto errado del fraude electoral y también por eso lo pueden hacer. Esa idea de que rellenan las urnas o de que alteran los cómputos en el INE, eso ya no se usa. Eso era de las épocas de Bartlett, en el 88 y tal. Este es el fraude viejo, este ya no se usa. El fraude como funciona hoy en día es movilizando voto corporativo en los estados. En los estados, ciertos gobernadores tienen un control corporativo y de compra de voto y de movilización de empleados al servicio del Estado, campesinos, etcétera, muy eficaz. Así fue el fraude del 2006 y quedó evidenciado con unas llamadas telefónicas de Elba Ester que fueron grabadas a diversos gobernadores, que les preguntaba, quienes recuerden esas llamadas recordarán, ¿usted va por amarillo o va para azul? Porque si va por azul, pues no sé qué, entonces ella fue la que indujo el voto hacia Calderón a través, ese es el fraude, así se hace. Si tú te fijas, era como un problema ginecológico, está por amarillo, está por azul, es una cosa rarísima. Cabrón, qué bárbaro, mano. Pero hay algo que yo sí encuentro interesante en la elección actual, porque ahora sí uno de los, no es nada más la llegada de Trump que les rompió todo su esquema, sino que también hay una división real en la élite. Es decir, hay una ruptura entre los empresarios y el gobierno de Peña Nieto, hay una ruptura entre Peña Nieto y el PAN, la alianza con el PAN se rompió y con el Bastel la metieron al bote, entonces es decir, ya se fracturó ese esquema. Sí, y es muy probable que mucho de ese voto, por venganza, opere ahora a favor del López Obrador. No quiere decir que sea un fraude, pero sí, sí implica que hay una división muy importante y que probablemente no puedan hacer ese fraude. Así quiero pensar, pero eso no significa que nos confiemos, porque todavía tienen muchos otros mecanismos. Pésamelo tantito, que hay varias gente que quiere hablar. Los egipcios, a principios de esta década, tomaron la plaza Tahrir y no se movieron de allí durante 3 semanas hasta que cayó la momia egipcia que se llamaba Hosni Mubarak, ¿no? Les mataron gente, que ellos no se movieron y no respondieron tampoco violentamente. Había 2 millones de egipcios en la plaza Tahrir. Yo estoy seguro de que si en 2012 500,000 de mexicanos hubiésemos estado frente al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral habría tenido que anular la elección que incrustó en Los Pinos a Peña Nieto, porque se presentaron 40 toneladas de pruebas del fraude. Pero frente a esa edificación no había nadie. Y el día que se inauguró en el Zócalo el Expofraude, con todo eso, pues había 500 personas. Este es el problema. Y este va a ser el problema no solo para evitar o remontar un fraude, va a ser el problema para gobernar. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con la máxima zapatista de mandar obedeciendo, pero se necesita una sociedad que obedezca mandando. Les pongo un ejemplo terrible. ¿Qué nos pasó con Miguel Ángel Mancera? Nos traicionó. Miguel Ángel Mancera llegó a la jefatura del gobierno de la ciudad con el 60% de los votos. ¿Y alguien de quien votó por Mancera votó por un represor? ¿Alguien votó por un corrupto? ¿Alguien votó por un frívolo? ¿Alguien votó por un privatizador? Bueno, pues todo eso hizo, pero ¿saben qué? La culpa es nuestra, porque no fuimos al Palacio del Ayuntamiento desde el primer día a decirle, oye, güey, para eso habríamos elegido a Isabel Miranda de Wallace. Te elegimos a ti por un programa, pero no lo hicimos, lo dejamos pasar. No hay plan B ante un fraude. El plan A es una insurrección, una sublevación cívica.
expresada en las urnas. Es lo más barato que tenemos. Es más fácil levantarse temprano un domingo e ir a votar que organizarse para hacer un paro nacional. En este país nunca ha habido un paro nacional. Se intentó uno en 1913 y creo que funcionó el primer cuadro de la ciudad y ya. Y ya no digamos una guerrilla, ¿no? O sea, es absolutamente disparatado. Entonces, el 1 de julio es el día que tenemos para rifárnosla. Yo voy a hacer mi encuesta también, porque no me voy a quedar atrás. ¿Quiénes de ustedes aquí tienen programa de tele? ¿Nadie tiene un programa de tele? Oh. Ah, mira, ellos tienen un programa de tele. Bueno, 2, ¿no? ¿Quiénes tienen programa de radio? ¿Quiénes conducen un programa de radio aquí? 1, 2. ¿Quiénes tienen una columna en un periódico aquí? 2. Bueno, 3, 4, 5, si tienes espacio. Bueno. ¿Qué medio de comunicación tienen aparte de las redes? Pues miren, tienen uno que se llama la boleta electoral. Ahí pueden plasmar su sentir. Pues vamos a convencer a todo el mundo de que vaya y use la boleta electoral. No hay fraude que resista una diferencia de 15%. El fraude puede remontar 5, 6, 7, 8%, no más. No hay dispositivo de fraude capaz de darle la vuelta a una ventaja tan abrumadora. No puede haber plan B. Hay el plan A y es agarremos y organicémonos como dice el FIS. Y llamemos a todo el mundo a tomar las urnas. Esto no es una elección, es una insurrección electoral. Y nos va la vida en ello.